Hola a todas, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres, desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús. La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Bueno, hola a todas, bienvenidas a la segunda parte de nuestro episodio sobre feminismo en Teológicamente Prácticas. Estamos aquí Clara y yo, Ana, muy contentas de continuar con esta conversación. En nuestro episodio anterior estuvimos hablando de las ideas que están asociadas al feminismo. Estuvimos viendo desde lo básico la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española sobre ese término. Vimos un recuento breve de la historia del feminismo, las diferentes olas y qué tiene que ver eso con la forma y la percepción en que asumimos ese término, porque es importante conocer esa historia. Y luego estuvimos viendo tanto las cosas positivas que podemos validar del feminismo y algunas cosas que en nuestra opinión es bastante preocupante y que deslegitiman algunos de los mensajes que actualmente en nuestra cultura actual se están lanzando desde el feminismo. Y bueno, con base en todo esto, en esta segunda parte vamos a centrarnos un poco más en lo que tiene que ver con la iglesia y vamos a ver entonces un poco cuál ha sido como ese impacto perdón, del feminismo en la iglesia. Vamos a hablar de si Jesús era feminista y luego vamos a hacer unas conclusiones que esperamos les puedan ayudar a aterrizar el tema de una forma práctica. Y por supuesto todo lo estamos tratando de hacer desde una perspectiva muy bíblica. Y bueno, con base en eso entonces empecemos la charla hoy. Clary, ¿qué te parece si empezamos respondiendo esta inquietud acerca de Jesús y su posición frente a las mujeres? Porque hemos visto que existen algunas tendencias a decir que Jesús era feminista, así como también hay quienes de entrada dicen que asociar a Jesús con el feminismo es absolutamente anatema. Entonces, Clary, ¿qué piensas tú al respecto? Sí, antes de responder eso, solo quisiera hacer una nota, un recordatorio a que si hay alguien que está escuchando este episodio y no escuchó el anterior, que es la primera parte, le ponga pausa y vaya a escuchar el anterior, porque definitivamente de las cosas que hablamos allí son fundamentales para entender los conceptos que estamos hablando. O sea, ¿qué estamos diciendo Ani y yo cuando decimos feminismo? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los postulados del feminismo, a las ideas? ¿De a qué nos referimos cuando hablemos de las ideas que originaron el feminismo o las que están ahorita imperando? Todo eso es importante tenerlo claro antes de seguir escuchando, así que solo una notita de que puedes volver al episodio anterior para entender en caso de que no lo hayas escuchado. Y Ani, con respecto a este tema, a mí me parece súper interesante, la verdad, esta conversación, porque tengo una idea muy fija acerca de por qué creo que Jesús no era feminista, en especial entendiéndolo desde este concepto, o mejor dicho, desde del movimiento feminista. Pero también creo, y voy a hacer un poquito aquí como de esos que dan como argumentos a favor y en contra, que hasta cierto punto entiendo por qué hay personas que afirman eso, que ven al Jesús que le hablaba a las mujeres y lo consideran revolucionario porque era revolucionario hablarle y dirigirse a las mujeres como él lo hacía. Entiendo por qué se puede confundir eso con que Jesús era feminista porque era pro mujer. Lo cierto es que Jesús era
pro la humanidad. Entonces por eso se refleja en que Sí. también era pro mujer. Pero lo primero, yo creo que aquí puede haber una conversación un poquito más larga entre tú y yo ahorita, pero creo que lo primero que tenemos que tener claro en este sentido es que nunca podemos hablar de Jesús como si él apoya tal o cual movimiento, porque eso fue algo evidente que él demostró. Él no vino al mundo a apoyar un movimiento político, ni un movimiento social, ni un movimiento de derechos. Él es el movimiento. Sí, Él es la causa. Él así es la es, amén. justicia. Entonces eso es como mucha gente, yo Así es. que pues vengo de Venezuela y que escuché unas falacias como que Jesús era socialista. No, o sea, este, Ay, ese y es tampoco otro era episodio. capitalista, o sea, para que quienes se sientan identificados con alguna ideología, no eran ninguna de esas cosas, además. Este, entonces, lo que creo que lo primero que podemos rescatar es empezar con eso en mente, ¿no? Jesús no vino a este mundo para decirnos, apoya este movimiento, apoya aquel movimiento. Por supuesto, hay causas con las que nos podemos identificar y que podemos querer ser sí, querer ser partícipes pues de esas ideas y defender principios. Yo creo que eso es parte de nuestras Mm, libertades como cristianos y no está mal. Ni siquiera creo que esté mal que tengamos opiniones y posiciones políticas o sociales. El punto es en qué lugar, ¿no? Está eso en la vida del creyente. así es. Yo tengo mis posiciones políticas y mis posiciones con ciertas causas sociales, pero eso nunca va a ser la brújula de mi vida. O sea, no es como que, es que es para allá porque yo, por ejemplo, trabajé muchísimos años con el tema de los refugiados, inmigrantes y desplazados. Y entiendo que cuando tú estás metido en una causa, eso se puede ver como, este es el centro del mundo. Pero no, el Evangelio me ha enseñado Mm, que no. Entonces, no sé, Ani, si estos dos elementos que mencioné nos ayudan como a arrojar luces sobre sí, este punto, no, ¿no? totalmente. Yo creo que le diste al punto principal y es esa idea de que al final lo que debe transformar nuestra vida, nuestra opinión política, social, cultural, todo aspecto de nuestra vida es el Evangelio y no acoplar nuestras ideas, ya sean actuales, modernas o ideas que se vayan a desarrollar en el futuro. Cualquier idea no debe acoplarse a la Biblia, sino que debe ser la Biblia la que Mm, dicte para el creyente qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Y ese es uno de los así problemas es. que yo veo con el feminismo, sobre todo cuando se habla del feminismo de las cristianas feministas o del feminismo dentro del cristianismo. Bueno, que además creo que hay una serie de, hay todo, hay de todo en el espectro, ¿no? Creo que no es muy claro. Ujú, No, hay no de todo. podemos, Aquí encuentras lo que tú quieras encontrar, lo sí, vas a no se puede encontrar. categorizar como en una sola caja a lo que se le pueda Mm, tildar de feminismo cristiano, ¿no? Eh, o sea, yo sí. diría que hay feministas que se dicen cristianas, pero en realidad no son cristianas porque no tienen una cosmovisión verdaderamente dirigida por la Biblia. Al contrario, entiendo Ujú, yo que dentro de esta rama, digamos, de la religión, hay muchas más, hay una apertura mucho más amplia a ideas que no son bíblicas y la Biblia se entiende es más bien como ujú. un documento más que puede traer ideas interesantes y no la verdad única y exclusiva que asumimos aquellos que seguimos a Cristo, ¿no? Ujú. Ani, y yo también creo, perdón si estoy diciendo algo que No, ibas no, a no. decir, me detienes si es así, pero también creo que hay en la iglesia también está este otro grupo de mujeres, quizá en algún momento yo fui parte de ellas, que sí son cristianas, que sí buscan amar al Señor, que creen lo que dice la Biblia, pero que se identifican con el movimiento feminista porque sienten que, creo que además es efecto de un tema más cultural, que quizá la cultura cristiana relega un poco a la mujer o se sienten, que era lo que me pasaba a mí, porque yo a veces decía, bueno, o sea, yo sé que esta soy yo como mujer, yo sé que estos son mis derechos, digamos, en, Ujú. en el mundo, ¿no?
pero yo que estudié derechos humanos era como que yo sé, y yo sé que Dios me da dignidad de esta manera, pero la iglesia no vive esto de esta manera. Entonces como que por un tiempo yo decía, bueno, entendiéndolo así, yo sí soy cristiana feminista porque yo sí creo en la igualdad entre la mujer y el hombre, igualdad de dignidad, y creo que yo como mujer puedo hacer lo que Dios me llame a hacer y que no hay como limitaciones en cuanto a Ujú, mi ujú. competencia. Yo obviamente ya me escucharon en el primer episodio, o sea, ya les he dicho lo que pienso y que no me puedo identificar como feminista por un listado de razones, pero yo creo que estas mujeres también existen, o sea, quizá que tienen una genuina buena intención y que buscan amar a Dios, pero que también encuentran cierta inconformidad en usos y en costumbres de la iglesia o incluso en mensajes donde no ven esa dignidad que Dios le ha dado a la mujer reflejada. Entonces, yo creo que quizá describimos como los dos extremos del espectro y quizá hay gente Sí, en el medio también, sí, y ¿no? por eso es importante cuando tengamos conversaciones con cualquier tipo de personas, aclarar a qué nos estamos refiriendo con ser feminista. Mm, Y, exacto. y bueno, en el sentido, digamos, posmoderno de la palabra, en el sentido de nuestra cultura actual, definitivamente, pues Jesús no era un feminista. Y no tiene mucho sentido Mm, decir que, digamos, que esta forma de ver el mundo, que es el feminismo actual, no tiene sentido decir que esa es la forma en que debemos leer la Biblia, porque debemos es dejar que la Biblia defina cómo vemos el resto de cosas, que era el punto como un mm, poco en el que estaba yo. mm, Pero tienes razón, yo creo que es muy interesante ver en Jesús cómo él hablaba e interactuaba y trataba y dignificaba a la mujer de una manera radical y revolucionaria, mm, y cómo eso para una cristiana, una creyente moderna es, o contemporánea, es eh, una forma de decir, sí, yo quiero este tipo de trato y este tipo de igual valor para mí como mujer dentro de mi iglesia, ¿no? Pero es interesante porque así como está muy bien esa idea, yo estoy de acuerdo contigo, creo que ese punto intermedio es real, es bueno, es positivo. También hay que ver que Jesús también, a pesar de ese trato, digamos, revolucionario, también de igual manera, él hablaba la verdad dura de oír, tanto a mm, mujeres como a hombres. Porque entonces, ¿qué pasa con este discurso ujú, feminista? Que como somos las oprimidas y somos las que hemos sufrido, entonces se da un poco de ujú. carta blanca a comportamientos pecaminosos que realmente contradicen completamente las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces, como tú decías, o sea, Totalmente. Jesús vino a tratar muy bien de una manera como debió haber sido desde el principio a las mujeres, pero también a los hombres, y asimismo vino a hablar la verdad, la realidad de que somos pecaminosos, necesitados de una gracia salvadora que solo Él nos podía dar, ya seamos hombres o seamos mujeres. No, Ani, yo coincido muchísimo contigo en eso. Es una línea delgada porque ahorita pues yo tengo aquí en mis Mm, notas unos puntos que quiero destacar porque sí creo que, digamos, no es que lo creo, es que es un hecho histórico que ha habido eh, sistemas de opresión en contra de la mujer e incluso en la época que vivió Jesús, como la forma en mm, la que la sociedad estaba diseñada era, digamos, la mujer era una ciudadana de segunda categoría, ¿no? Pero, y eso entonces, ujú, ¿por qué digo que es una línea delgada? Bueno, porque cuando se pervive en una mentalidad de víctima y de persona oprimida, a veces eso es algo difícil de deslastrarse. Yo creo que eso es solo posible en el Señor, entendiendo que en Él nadie es una víctima. Eh, y creo que es un proceso además ujú. muy personal de que cada quien tiene que entender. Pero creo que eso es lo que pasa, ¿no? Como que muchas mujeres tomamos entonces lo bueno, ¿no? La redención del Señor y estos ejemplos Mm. preciosos y verdaderos del trato de Jesús con las mujeres. Pero entonces es como si es tal cual lo que estás diciendo, como si la otra parte del mensaje no fuera para nosotras. Pero por ejemplo, uno de estos, Mm. de los muchos encuentros que tachamos de revolucionarios de Jesús con una mujer era el encuentro de Jesús con la mujer samaritana.
Y sí, o sea, eso es yo Mm, creo que es para mí casi que todo el esplendor del amor de Jesús hacia la mujer, cómo la trata, cómo se revela su vida, lo que le dice, pero no nos olvidemos que una de las grandes cosas que hace es confrontarla en su pecado. Si recibimos la gracia, pues tenemos también que recibir la disciplina, eso es lo que yo creo, ¿no? Y creo que como amén. creyentes no se nos puede olvidar, o sea, yo soy primero creyente antes que mujer. Y un hombre tiene que ser primero creyente antes que hombre. O sea, no es más importante mi Ujú, identidad como mujer que mi identidad como criatura del Señor y como hija del Señor, ¿no? ujú. Y lo digo porque creo, Ani, y no sé si me estoy desviando, pero pues en este podcast a veces nos desviamos. Así somos. O sea, definitivamente no me estoy desviando porque este tema es totalmente conexo No. y yo sé que tú lo tienes también en los temas, en los puntos que quieres hablar hoy, pero creo que por aquí está la razón de por qué a veces como mujeres buscamos identidad en nuestro género y no en lo que el Señor hizo por nosotros y por eso tantos mensajes están centrados en las características que tenemos como mujeres y no como hijos e hijas Mm, de Dios. Entonces, mm. yo sé que tú vas ahorita a entrar en eso, pero no me quería adelantar, pero es que de verdad creo que hay un punto acá. Creo que por esta distorsión es que caemos entonces en la belleza de la mujer, la delicadeza de la mujer, que el Señor quería embellecer la creación y por eso hizo la Ujú, mujer. Eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. O sea, de verdad que no lo dice. Entonces, ujú, es como que nos aferramos a esa identidad desde nuestro género, cuando tenemos una Biblia que nos dice que en Cristo realmente no, o sea, para él es irrelevante si eres hombre o mujer, no porque eso no sea una realidad y que el género no tenga un significado, porque por algo nos crea hombre y mujer, pero sí creo ujú, que a veces nos anclamos demasiado y por eso nos terminamos anclando también demasiado en los roles, ¿no? Y en la importancia de ser ujú. esto o cual cosa. Entonces cuando no tenemos algún rol u otro, entonces hay una frustración porque no estamos cumpliendo el sentido de la vida y resulta que todo esto viene de una distorsión. Así es, exactamente. Sí, exacto. Yo veo que hay esa influencia negativa del feminismo en el sentido de que ya entonces se vuelve acerca de qué es lo que tiene Dios para mí como mujer. Ujú, Y lamentablemente eso conlleva una serie de distorsiones, como tú decías, que son muy nocivas, muy dañinas para la ujú. creyente. Así como el hombre tiene sus luchas con otros temas, este es un problema dentro de la iglesia que veo yo, y es esa idea de que por ser mujeres, entonces somos dignas, somos hermosas, Mm. somos princesas, Poderosas. He escuchado últimamente eso de poderosas. poderosas y me tiembla todo cuando Exacto. escucho eso. Y el problema es que nosotras tenemos de alguna manera una necesidad de ser afirmadas, Ujú. necesitamos esa afirmación y los hombres también, ¿no? Porque no en Ujú. vano, creo Sí, que una sí. de las cosas que más repite el Señor en toda la palabra es no temas, ¿no? Esa necesidad de ser validados y de ser animados, el Señor la suple en toda la palabra, pero tanto a hombres como para mujeres. Pero particularmente quizás por este discurso feminista de que hemos sido tan oprimidas y tan maltratadas y demás, entonces es como entonces necesitamos empezar a oír esto y entonces por ejemplo a las mamás se nos dice que tú tienes que pensar en ti, tienes que pensar en ti porque si tú no estás bien, tus hijos no están bien, que es una verdad a medias, ¿no? Porque Ujú. ciertamente si tú no estás descansada, si tú no estás, Claro, pero tu descanso pues te lo da principalmente es el el Señor, ¿no? Señor. Pero si tú no estás pensando en ti, si tú no te pones en el lugar, en el primer lugar, entonces Mm, vas a estar, todo lo demás está mal. Entonces es la misma modalidad, el modus operandi de Satanás. Verdades a ujú. media con mentiras. Desde Génesis ha sido la misma estrategia. Entonces, esa parte para mí es muy preocupante porque entonces el cristianismo se vuelve como cualquier otro tipo de autoayuda, donde, y vamos a Ujú. tener todo un episodio para hablar de esto, pero entonces la idea es que todo se trata de la mujer, ¿no? De yo, todo, o sea, fui creada para hacer todo lo que yo pueda querer hacer,
Entonces, por lo tanto, yo tengo que repetirme estos mensajes y interna, inter, ¿cómo se dice? Interiorizarlos, internalizarlo o internalizarlos, interiorizar. Ajá. hasta el punto en que lo viva y entonces de repente el Mm, Evangelio se vuelve un tema de obras. ujú. Nuestra salvación se vuelve por obras, porque se Dani, trata y de es eso, cuánto me esfuerzo yo en mis propias fuerzas. y eso que estás describiendo es un poco la introducción que yo daba. Eso es anclarlo todo en tu identidad como mujer Ujú, y no en ujú, tu identidad en Cristo. así es. Porque es eso, es como, ay, qué hermoso. Es que yo, verdad, yo he visto muchas cosas en mi vida. Es que estoy pensando como en cosas que he visto, hasta anuncios de congresos para mujeres y cosas así. Mm. De verdad que son cosas que yo digo, pero es que esta gente lee la Biblia. O sea, este, naciste para ser hermosa y poderosa y llamada. Y es casi, hay un discurso, obviamente quizás esto es más extremo y esto no se ve tanto, gracias al Señor, pero a veces es como un discurso de que Dios existe para que tú cumplas tus objetivos como mujer, casi eso. Sí, Y no digo que esto no pase con los hombres, ¿no? Pero como estamos hablando aquí del feminismo, pues nos estamos enfocando en eso, porque el pecado le pasa a todo el mundo, ¿no? sí. Y lo cometemos todos, hombres y mujeres, pero realmente es algo bien peligroso que yo lo veo, yo que me dedico tanto a hablar de relaciones y que se conecta pues con tantas cosas como de identidad y de decisiones y todo, a veces se centra tanto en esa idea, ¿no? De que me preguntan, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, ni siquiera bien planteado, pero Clara, me gusta un muchacho de la iglesia y no sé qué, entonces él me debe cortejar porque yo soy la princesa elegida, escogida, virtuosa del Señor y no me voy a meter en cuanto a si eso está mal o bien, pero a veces le hablo a la persona como le hablaría, le digo, mira, pero más allá de que seas la princesa hermosa, escogida, virtuosa del Señor, ¿qué te dice la Biblia? Mm, ¿Con base a qué vas a tomar tus decisiones? ¿Has hablado con tus líderes? ¿Has hablado con personas piadosas que te guíen? ¿Cuáles son los principios? O sea, como que no te escudes en esta idea romántica que es ser mujer, porque eso también pasa en la iglesia. Yo siento que hay como el mundo se mueve en este extremo de la mujer a veces sí. poderosa, aunque como tú dices, eso también está permeando la iglesia, pero también está esta idea de esta princesa que necesita ser rescatada porque el Ujú, hombre es la cabeza y ya hemos hablado de eso y que se entiende de una manera equivocada, que a veces yo creo, y me lo digo con mucho respeto, pero a veces el pecado que se comete ahí es escudarse en que soy una mujer, malinterpretado también, vaso frágil, que no puedo hacer nada y que el Señor me mande lo que Él quiere y yo no tomo decisiones y yo no asumo responsabilidad por mi vida. Y eso está muy mal porque eso tampoco es bíblico. exacto. Entonces yo siento que nuestra iglesia se mueve mucho en esos extremos y wow, Mm, o sea, eso es súper peligroso. exacto. Y esa misma mujer que está allí delicadamente esperando a su eh, idóneo. No. Vamos a hacer un solo episodio de ayuda idónea y de por qué los hombres no se les llama el idóneo. Pero bueno, Pero lo Dani estoy, sabe que me perturba y por eso lo digo. exacto, y lo estoy diciendo porque estamos hablando del ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que tenía que decirlo. Era perfecto para el ejemplo. No, pero entonces es esta mujer que seguramente genuinamente ama al Señor y genuinamente Ujú, quiere sí. crecer en su relación con Él, pero se ha dejado engañar de Satanás al punto que se ha olvidado de que ella tiene que dejar de pensar tanto en ella misma y pensar más en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás entra en un desbalance y empezamos a perder realmente el poder tenerlo todo en Él, porque lo hemos quitado del trono y hemos puesto otras cosas por encima. Por eso es que la idolatría es eso, es poner en el lugar que solo merece el Señor cualquier otra cosa, que puede ser cosas buenas, como lo es el anhelar un esposo, un matrimonio, el anhelar ser respetada, amada, el anhelar Mm, ser incluso sanada del mm. abuso o de la opresión, si queremos ponerle esa palabra, ese Si lo rótulo, quieres, exacto. por ser mujer. Entonces,
por eso es que el punto que queremos reiterar una y otra vez en este episodio es que nuestras ideas no deben ser influenciadas por las filosofías o puntos de vista o ismos de nuestra cultura, sino por la palabra de Dios. Podemos obtener, digamos que cosas interesantes de estos movimientos, pero al final nuestra mente abierta termina en donde, abriendo la Biblia, entendemos lo que es verdadero y lo que es falso. Así es. Y Y Ani, una yo creo cosa, que, ay, perdóname, perdón, dale. no, continúa porque seguro tú vas a decir algo al hilo de lo que estás diciendo, yo voy a decir otra cosa No, totalmente no, distinta. totalmente diferente. No, no, dale, No, tienes iba permiso. antes de que se me olvide, porque una cosa que también yo he notado en estos temas del feminismo es que hay una idea, y no solo es el feminismo, sino en ideas progresistas sobre el cristianismo. Se habla de que más o menos prácticamente es desde Jesús que entendemos realmente lo que es el entendimiento adecuado de cuál es el valor de la mujer. Es Ujú. decir, esta idea de que el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento. Pero en realidad Mm, las enseñanzas de Jesús, todas están basadas en el Antiguo Testamento así y es. están basadas en el mismo hilo conductor de toda la palabra de Dios. Entonces, no debemos nunca pensar que las enseñanzas de Jesús o la forma en que Jesús actuaba con las mujeres, que muchas usan para argumentar que Jesús era feminista, y van en contra de lo que dice el resto de la palabra de Dios. Y de ahí Mm, podemos, hay mucho por decir sobre el Antiguo Testamento, pero una sola cosa breve que quería mencionar es que cuando leemos en el Antiguo Testamento cosas que nos rayan, que nos hacen mucho ruido porque parecieran muy machistas o que parecieran opresivas contra las mujeres o que parecieran descabelladas para nuestra cultura actual, como por ejemplo cuando hay leyes sobre las violaciones, ¿no? mm, O leyes sobre cómo debe ser la purificación de la mujer. mm. Ese tipo de cosas, si las entendemos dentro de su contexto, vamos a corroborar que Jesús, que es Dios, quien es Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y todas esas leyes vienen de un espíritu de entender que la mujer fue creada a imagen y semejanza de Dios, pero Dios viene y nos da estas leyes por la dureza del corazón. Y son Mm. leyes que en su intención pretenden es ayudar a la mujer, cuidarla, protegerla dentro de lo que existía en la cultura de ese momento. Dentro de la cultura que atentaba contra su dignidad, porque eso es lo Exactamente. que vemos, ¿no? Que, Porque era una cultura, nosotros vemos, yo pienso que vemos al pueblo de Israel, y yo no sé por qué, Ani, o quizás soy solo yo, pero es como que como era el pueblo escogido de Dios, lo vemos como, ay, el ejemplo, ¿no? Porque en Israel pasaba ujú, esto, pero es que o sea, desde la parte macro del pueblo de Israel como identidad y como cultura y como sistema, eran un desastre. ujú, Y continuaban constantemente cayendo en pecado una y otra vez. Y todo el Antiguo Testamento es la historia de todo lo que la ley no podía hacer porque era imposible para el corazón pecaminoso cumplirla. ujú. Y incluso a nivel micro, a mí me da risa a veces cuando la gente me pone ejemplos, no porque, no sé, no quiero hablar de nadie de la Biblia, pero como, no sé, quién cita de la Biblia con no sé qué, y a ver, lo único hermoso de todas las historias es la redención del Señor y la presencia y la obra del Señor en cada vida, porque eran familias súper disfuncionales. Sí, Y totalmente. pasaban unas cosas, el otro día lo hablaba con mi esposo, era como, tú te das cuenta del patrón disfuncional que venía desde no sé quién a no sé quién, y lo analizábamos y decíamos, wow, o sea, y a pesar de eso Dios los usó y cumplió sus propósitos. Pero entonces Exacto. no tomemos, a veces vemos, no es que esto es bíblico. Ya va, ¿esto es bíblico porque sale en la Biblia o porque realmente Dios dice, lo llama bueno? Porque son dos cosas Exacto. distintas, ¿no? Exactamente. Y yo creo que Total. ahí hay Uf. que reflexionar en cuanto al lugar de la mujer en la historia bíblica y en la Ujú. historia en general, ¿no?
No, yo Exactamente. solamente lo que quería comentar, pues para entrar un poquito en este tema de categorías no tan bíblicas que le atribuimos al tema del género. Antes de entrar en eso, que Annie creo que es la que va a hablar de eso. Em, Uy, uy, uy. es solamente porque quiero que este episodio sea como un equilibrio entre estas visiones extremas, porque siento que la iglesia oscila entre los dos, o sea, Ujú, o el extremo feminista eh, o el antifeminismo, que ay, qué horrible, todo lo que suene feminismo es terrible, que eso es uno también de nuestros puntos de nuestra conversación. Yo personalmente esto lo digo pues digamos más a título personal y de opinión. Yo les comenté que yo me formé en estos temas, o sea, estudié Derecho Internacional, Derechos Humanos y dentro de lo que estudié era con refugiados y en refugiados estudias grupos vulnerables, estudias derechos de la mujer, trabajé con víctimas de violencia basada en género, trabajé con muchísimas mujeres, por ser mujer también pues me asignaban a casos de mujeres, ¿no? Y hay cosas que no podemos negar porque son históricas y a veces siento que la iglesia es como, ay no, estos feministas dicen estas cosas. No, no, o sea, hay que reconocer las cosas que sucedieron y para no repetirlas, para empezar, ujú, ¿no? ujú, Y sí, o sea, históricamente ha habido una desigualdad social y legal para la mujer. ujú, Y yo sí lo califico como opresión, pero hay que tener cuidado con esta palabra y ya les voy a decir por ujú, qué, ¿no? Pero sí, ha habido una opresión y yo inclusive creo que para nuestra generación es más difícil dimensionarlo porque en general no la vivimos. O sea, a mí ujú, nadie nunca me dijo que yo no podía hacer algo por ser mujer. No me dijeron que no podía ir a la universidad, no me dijeron que no podía tener determinada carrera y tuve unos papás en eso maravillosos que nunca me dijeron, ah, te tienes que casar porque es lo más importante del mundo. En ese sentido, yo no siento que yo pueda dimensionar eso, pero he conocido casos de mujeres que vienen de otros países, que viven en otros contextos que son genuinamente opresivos. Y esto es importante reconocerlo a nivel histórico, pero el problema radica cuando se usa esa opresión o esa idea de opresión con lo que hablábamos al principio del episodio, como un arma de victimización, de reacción y de ataque, ujú, especialmente contra el hombre, poniéndola ujú, en un lugar principal y formándola, o sea, convirtiéndola en una lucha per se. ujú, Esto es algo bien peligroso y si tú te identificas con este movimiento y nos estás escuchando, yo creo que puedo comprender las razones buenas y genuinas por las que ves la necesidad de un movimiento como este, pero el problema es que un movimiento que no, lo decíamos en el episodio anterior, un movimiento que no tiene en el centro a Jesús, es un movimiento que está destinado a pecar y destinado a tratarse de sí mismo y no del Evangelio, que al ujú. final, pues como cristianos, es lo que nos debería interesar, ¿no? Entonces quería Sí. solamente como hacer esa puntualización para seguir hablando de los siguientes puntos, porque no quería que se me olvidara eso. No, y eso es un punto muy importante, Clary, porque es que definitivamente cuando empezamos a denigrar al hombre y Mm, se genera ese antagonismo con el hombre, mm, estamos perdiendo todos, porque al total. final fuimos creados hombres y mujeres para la gloria de Dios. No solo el Mm, hombre, no solo la mujer, sino los dos, interdependientemente para la gloria de Dios. Entonces perdemos todos. Y definitivamente cuando dejamos que una filosofía o un movimiento sea lo que consideramos que va a traer una solución a nuestros problemas, siempre nos va a fallar. Porque el único ujú, que no falla es Cristo. Él es el único que no falla. Y lo que Él diga acerca de lo que es bueno y lo que es malo es lo único que no falla. En el momento en que ujú. el hombre decide qué es lo bueno y qué es lo malo, todo se va para abajo. Y eso es lo que pasa, lo que vemos en la palabra de Dios desde Génesis. Él creó todo Así bueno, es. pecamos y con el paso del tiempo, entre más el hombre decidía qué era lo bueno y qué era lo malo, el pecado se ponía peor. Peor le iba, ¿no? Porque, Y peor nos va, exacto, claro, total. total. No, bueno, yo en cuanto al género, lo único que quizás quería, porque es que ese tema también es gigante, ¿no? Uy, no. No acabaríamos nunca, pero lo único que quería decir era que también el problema a veces que yo veo con decidir qué es lo que es masculino y qué es femenino es que empezamos como a ponerle
agregarle a la palabra de Dios. Y Ujú, entonces empezamos a hacer cosas que realmente no son saludables para la masculinidad ni feminidad, ¿no? Entonces, yo creo que les voy a dar un ejemplo. Cuando empezamos a decir que los niños tienen que jugar con carritos y con mm, soldaditos y hacer ciertas cositas, y las niñas solo con muñequitas y a, a vestirse con faldas y de rosado, nada de eso está en la Biblia. Absolutamente mm, nada de eso está en la Biblia. Y eso no puede ser lo que defina nuestro género, nuestra mm, feminidad o masculinidad. El hecho de que ujú, hayamos nacido hombre o mujer, eso es lo que nos define como masculino o femenino. ujú. Exactamente. Nuestro cuerpo eh, es lo que principalmente define qué es lo femenino y qué es lo masculino. Ujú, Pero digamos, el niño que quizás le gusta la cocina o le gusta enseñar a los niños o le ujú, gusta cuidar de las personas, digamos, en labores como la enfermería. Es igual de masculino a la niña que es un excelente líder, que es una estratega en el trabajo ujú. y ambos pueden glorificar a Dios en sus diferentes tareas, siendo 100% femeninos y siendo, bueno, ella 100% femenina y él 100% masculino. Así es. Sí, Eh, yo creo que la iglesia necesita deslastrarse un poquito de, porque eso es un conceptos adquiridos de la cultura. Y ujú, claro, el peligro de eso es que lo vemos bien porque lo vemos tradicional, pero hoy en día la cultura nos dice lo contrario, nos dice que el género no está definido por lo ujú, que nos asignó Dios biológicamente, sino que está definido por lo que te dé la gana de ser. exacto. Entonces, yo no estoy diciendo que esto le va a pasar a todas las iglesias, pero el peligro de adoptar estas ideas culturales y asumir que son bíblicas es que con el paso del tiempo se relajan de alguna manera los principios, entonces, no, la cultura ahora dice que el género es así. Y de hecho, pues, de alguna manera eso sí está pasando en algunas iglesias, ahora que lo pienso, ¿no? Sí, sí, Que sí. es un tema, Ani, que yo creo que da para otro episodio porque ya Sí, son otros temas complicados, complejos sí, y bien interesantes, pero sí. total, esto me parece muy relevante porque creo que es tan importante definir qué es cultura, qué es tradición y qué es bíblica, Ujú, Biblia y qué cosas son bíblicas, ¿no? Entonces, ujú. eso es una tarea que yo creo que como iglesia tenemos la deuda, de verdad que Así sí. es, así es. Y que el Señor nos ayude y nos guíe, porque definitivamente si bien hay razones para ser firmes en cuanto a lo que es masculino y femenino, tampoco debemos ser legalistas en aumentarle a la palabra con cosas que Mm. no dice el Señor que son lo uno o lo otro. Pero bueno, Ani, y una ya, cosa sí, que comentabas tú, que lo comentábamos en privado el otro día. No, cuando solemos estereotipar a los géneros o a la mujer o al hombre, tal cual como tú lo estabas diciendo, pero por ejemplo cuando eso se lleva a la vida adulta. Entonces el otro día Ani y yo comentábamos de estas ideas en donde se asume que la mujer es, por ejemplo, más chismosa por ser mujer que mm, tiene, no, es que la mujer tiene más tendencia al chisme. La mujer tiene más tendencia al pecado, igual que el hombre. Y, Ani, corrígeme si me equivoco, por favor, pero no tenemos fundamento ni evidencia bíblica para decir que la mujer es más proclive a ciertos tipos de pecado que el hombre. ujú, Y esto es algo serio porque entonces hay como una especie de presunción de que, bueno, es que si la mujer cayó en tal pecado, leemos tal historia de la Biblia, sí, es que también no me parece raro porque la mujer era más propensa a este pecado. Esto es serio y es complicado porque se traduce en cómo se entienden muchas cosas en la iglesia, en nuestra vida práctica. De hecho, sí, yo he tenido muchas oportunidades en la iglesia, no actualmente en la que asisto, pero sí me ha pasado, que es como, yo personalmente, Ani, no sé si te pasa, pero me siento incómoda con estos chistes que son súper de estereotipo de los hombres son así y las mujeres son así. Entonces, jaja, estos chistes como que no sé, el hombre, se asume que el hombre siempre va a ser distraído o que el hombre siempre va a ser el que no escucha y la ujú, mujer siempre va a ser la que clame por atención, que para mí genera unas dinámicas tóxicas
que de alguna manera aceptan el pecado de ambos en vez de llamarlo y de corregirlo. Ujú, ujú. Además que honestamente en general, no siempre, pero en general tienen una onda bastante machista este tipo de chistes. Entonces, Sí, esto es algo que también yo creo que tenemos que pensar. totalmente de acuerdo. Y además porque también, por el otro lado, yo, por ejemplo, quiero criar tanto a mi hijo varón como a mi hija mujer para que Mm, sean completamente independientes y autónomos, que no necesiten mi hijo no necesita de una mujer que le cocine y le planche y ujú, le lave la ropa, porque esas son cosas que él debe saber hacer como ser humano, como persona, como ujú, adulto como ser humano. funcional, Ujú. parte de la sociedad. Sí. Y No, Ani, que también, tu hijo va a ser papá si Dios quiere y sus hijos van a exacto, necesitar de él. O sea, esto es otra conversación, sí, pero es que es así, o sea, creo que hacemos a veces mucho daño asignando ciertos roles que no están en la Biblia. O sea, a mí hubo sí, gente de mi liderazgo que una vez me dijo, no, no, pero es que, o sea, la mujer tiene que arreglar la casa y el hombre tiene que traer la provisión. Y cuando esas cosas fallan, algo mal está en el matrimonio. mm, mm, Y pues me costó muchos años y mucha Biblia entender que eso no tenía por qué ser así. Y ahora que vivo mi matrimonio entiendo que no tiene por qué ser así. Puede ser válido, pero no es la única forma bíblica de vivir el matrimonio. no, Y bueno, imagínate una pareja que el esposo perdió su trabajo y dependen del trabajo de la esposa. ¿Te imaginas la ujú, carga espiritual de sentir que están en pecado porque están que el viviendo esa matrimonio va mal realidad? porque ella es la que está trayendo el dinero en ese momento. O sea, No, sí. no tiene sentido, no tiene sentido. Y también, es, por ejemplo, pensándolo desde el lado de mi hija, cambiando un Ujú. poquito el tema, pero para seguir Sí, en la sí. misma, un poco en el mismo tema, yo quiero criar una hija que sea capaz de enfrentar el pecado de su esposo, que no tenga temor de pensar que sí, que mi esposo es la cabeza de mi hogar, entonces yo no puedo decir nada porque es la cabeza. No, Mm, porque justamente por eso, por ejemplo, Sara pecó. Sara no llamó a su mm. esposo a Uy, sí. rectitud cuando Abraham la hizo mentir, bueno, Uy, total. decir una verdad a medias. Y a causa de eso ella termina casi casándose con Faraón. Mm, Entonces, y ella se quedó callada. Claro, mm. y también podemos decir que pues era una cultura en donde ella No era no tenía, concebible que hablara. claro, no, y no tenía la misma Total. capacidad de traer esto a colación, pero ciertamente en nuestra cultura actual eso no debería suceder porque estamos bajo la libertad que nos dio Cristo de amarnos y amarnos implica decirnos la verdad. Ujú. Entonces, bueno, una pequeña reflexión ahí sobre el tema, pero No, creo que total, total. va llegando la hora de aterrizar, de concluir. Miren, les voy a contar un chiste. Es un chiste. Ani y yo antes de empezar a grabar, yo le dije, Ani, yo creo que sí lo logramos esta vez. Vamos a hacer el episodio de media hora. Ani, que bueno, yo no sé, yo no, no, yo creo que sí podemos. Vamos, no, o sea, ya hace rato pasamos la media hora. Pero Bueno, bueno, yo creo que lo están disfrutando porque la conversación está bien buena, de verdad. pero de pronto no llegamos a la hora, Clary. Apuntémosle a no llegar a una hora. No lo sé, yo creo que sí llegamos a la hora. Bueno, ¿cómo vamos a aterrizar, Ani? Ayúdame a aterrizar, porque si es por mí, yo nunca aterrizo estas Ay, ay, cosas. ay. Me Bueno, quedo hablando de veamos, esto y ya. veamos a ver si lo logramos. Bueno, una de las cosas que creo que hemos podido ver acerca de toda esta conversación es que es importante que cuando hablemos de feminismo aclaremos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ujú, Porque no todo el mundo va a entender la misma palabra de la misma forma y ciertamente queremos dejar los canales de comunicación abiertos para aquellos que entienden el feminismo desde una perspectiva, digamos, posmoderna de pensarlo como ese movimiento que muy de izquierda, muy informado por el marxismo, muy, digamos que misandrio, que misandrio es el equivalente de misógino, pero al revés, es decir, el odio hacia los hombres. Eh, pero también estar dispuestos a tener la capacidad de ver lo bueno
y por eso me gusta mucho la perspectiva que usa Felicia Masonheimer sobre cómo hablar de este tema y es de hablar como creyentes desde una posición de ser pro mujer, no, no feminista, sino pro mujer, Pro porque mujer. eso es lo que vemos en la palabra, que Dios es pro mujer, así como es pro hombre, pro humanidad, al punto que Ujú. entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea sea salvo. Ujú. Un segundo punto es que también es importante no denigrar la masculinidad por, digamos que, estar a favor de la mujer o ser pro mujer. Y eso es importante porque nuestra cultura va a estar cada vez más influenciada por estas ideas. Lo estamos viendo día tras día, aunque dentro de la iglesia todavía exista muchas personas que estén en desacuerdo, pero la realidad de lo que estamos viendo en nuestra cultura es que cada vez el feminismo tiene más arraigo, Ujú. pero debemos pensar que el feminismo no va a solucionar los problemas y menos cuando es a costa de denigrar a los hombres. O sea, al Mm. final el Señor nos hizo iguales en valor. Y aquí encontré una frase de Rachel Schultz, que es una mujer que hace blogs sobre apologética y maternidad, me encanta. Y ella dice, si yo pudiera reescribir la narrativa feminista, lo pondría en estos términos, que todos somos iguales en valor y dignidad ante Dios. Por eso debemos, junto con los hombres, tener un espíritu de sumisión ante nuestro Dios. No podemos ni debemos hacer todo lo que hacen los hombres, nosotras las mujeres, ya que no somos como los hombres. Debemos ser protegidas. Si bien solo los hombres deben ser ordenados pastores en la iglesia, las mujeres pueden, como los hombres, recibir y proclamar también el reino de Cristo. Rechazo que apoyar cosas reales para ayudar a las mujeres significan que debo aceptar el aborto en demanda y negar la sumisión consagrada bíblicamente. O sea, ese concepto bíblico de lo que es la sumisión Mm. en el matrimonio. Los cristianos deben estar al frente de quienes defienden el valor y la protección de las mujeres. Sin embargo, no podemos coincidir con el mantra feminista actual que apoya el aborto y rechaza el matrimonio. Me encanta ser mujer, pero más que ser mujer, me encanta ser de Cristo. Mm. Me gusta mucho porque Wow. creo que resume muy bien como los puntos que estuvimos tocando en nuestra Sí. conversación y pues a manera como de conclusión me parecía que nos puede resaltar esos temas principales Sí, que está muy, tocamos. muy bien condensado todo, yo creo, sí. Sí. Pero Ani, yo creo que solamente quisiera como que dejar a quienes nos escuchan, porque no sé, ahorita no estoy tan clara, bueno, sí lo dijimos, pero si lo resaltamos lo suficiente y es este tema como, bueno, ¿puedo yo como cristiana decir que soy feminista o no? Y yo sé que hay gente que me ha preguntado en ocasiones como, Clara, pero yo creo en estos derechos, ¿no? Yo creo en que tenemos derecho a lo que sea, a trabajar, a tener igualdad ante la ley, así como el hombre, etcétera. Y solamente quería, yo no quiero irme sin mencionar esto porque está un poquito inspirado, de hecho, en lo que dijo Felicia Masonheimer, ¿no? En que es una buena idea identificarnos no como feministas, sino como pro mujer. Y solamente dejarles con esta, sí, con esta idea. Y es que yo creo que lo mencionamos en el episodio pasado, pero no se nos puede olvidar que el feminismo es un movimiento que es como es porque es eminentemente reactivo. O sea, reacciona a ujú, algo que estaba pasando, ¿cierto? ujú, Y eso que estaba pasando es básicamente el machismo. Y el machismo también es algo que está mal. O sea, no hablamos mucho del machismo hoy porque no era el enfoque, pero digamos, es como del pecado nace más pecado, ¿verdad? Entonces, ujú, de un sistema quizá machista quieren hacer un sistema feminista. Entonces, pues es como un ciclo, ¿no? Entonces, si yo como cristiana, y esto es algo que yo implemento pues en mi vida personal, si Clara, una cristiana, una mujer cristiana, yo digo públicamente, no soy feminista, quizá en una iglesia conservadora eso va a sonar muy bien, pero si yo digo lo mismo ante personas que trabajan por los derechos de la mujer,
personas que han visto injusticias o que son víctimas de abuso basado en género, yo tengo que tener en cuenta que a veces cuando yo digo no soy feminista también suena como si estuviera diciendo no estoy de acuerdo con los derechos de la mujer. Claro. Depende mucho del contexto donde lo digas, ¿no? Ujú. Entonces, es muy importante, o sea, toca ser inteligente en cuanto a cómo lo planteamos. O sea, yo como Ujú. cristiana no creo que hoy en día ninguna cristiana deba identificarse a plenitud con el movimiento feminista. O sea, creo que tiene que cuestionarse muchas cosas del movimiento. Pero mi invitación sería, y de nuevo, es lo que yo trato de hacer, es decir, sí, o sea, yo no apoyo el movimiento feminista, pero creo en los derechos de la mujer no porque los instituye un sistema, sino porque Dios le reconoce esa dignidad y debo manifestarme en contra de la injusticia que ha dejado el machismo o que en general deja el pecado, ¿no? Sí. Entonces es reconocer que la mujer fue creada a imagen de Dios, que porta la misma dignidad y valor del hombre y que tienen derecho y que derechos que deben ejercerse a plenitud, ¿no? Ujú. Y rechazar esos sistemas y reglas dañinas y abusivas históricas Ujú. del mundo. Vengan de donde vengan. Por Así ende, es. no es tan fácil la respuesta y por eso hay que conocer de este tema, pero definitivamente creo que sí es posible ser suficientemente claras ante los demás y que quede claro qué apoyamos y qué no apoyamos, pero creo que no basta con decir, ay, fuchi, fuchi el feminismo. Bueno, fuchi el feminismo, pero el machismo también, ¿no? Y las Ujú. injusticias también. Sí. Creo que eso da una posición un poco más completa que es necesaria sentar. Ujú. Y para finalizar, yo creo que es también recordar que al final el Evangelio es realmente nuestro gran ecualizador, y eso no es una frase mía, Mm. por supuesto, es de Hilary Morgan Ferrer, también otra mamá apologeta. Y esto es importante porque lo que hablábamos antes sobre nuestras actitudes pecaminosas, al final, así como somos de valiosas, somos de pecaminosas, como los hombres. Exactamente. Entonces, el Evangelio es la mala noticia de que todos hemos pecado, de que no hay nadie bueno, ni uno. Y lo vemos en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Evangelio también es la buena noticia de que vino Jesús, vivió la vida perfecta que no podíamos vivir, murió en la cruz por nuestro lugar, con su sangre pagó la paga de nuestro pecado, que era la muerte, y solo por fe en Él, en esa verdad, en esa realidad, podemos ahora ser limpios de esa maldad, de nuestro pecado y tener la esperanza de un futuro con Dios. Mm, Empieza desde ya. Desde ahora podemos mm. tener una relación con Dios por la obra de Jesús en la cruz. Entonces, en Cristo somos todos iguales, de pecadores y de salvos para quienes creemos y depositamos nuestra fe en Él. Y quiero solamente leer rápidamente Efesios 2 del 1 al 10 para animarnos en el Evangelio porque el Evangelio es maravilloso. Y ese es el mensaje de todo este podcast, que debemos es buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Entonces, Efesios 2 del 1 al 10 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Todos, ¿no? En ese tiempo Mm. también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Mm. Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte,
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pues Todos, esa hombres y es la mujeres. conclusión. Esa es la conclusión del episodio. Y de la vida en general. Ay, Sí. Ani, gracias por recordarnos esa verdad. Yo creo que es una excelente manera de cerrar este episodio, ancladas en no solo nuestra verdadera identidad, sino en nuestra realidad. La realidad de nuestra naturaleza, pero la realidad también de lo que el Señor hace por nosotras. Y que pues en Él, la verdad, no necesitamos anclarnos en ningún movimiento, porque pues en Él lo encontramos todo, toda la redención y toda la justicia y todo el propósito. Pues Clary, creo que logramos menos de una hora. Pues relativamente estamos como a 2 minutos de la hora. Así que creo que, bueno, vamos a despedirnos hasta acá. Gracias por estar con nosotros hasta esta casi hora. Pero creo que ha sido una conversación bien, bien interesante para todos los que la estamos escuchando. Así es. Y si les gustó y les ha gustado nuestro podcast, por favor déjennos un buen review Ay, y sí. compartan nuestro podcast para que más personas puedan hacer parte de la conversación. Yes. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Esto fue Teológicamente Prácticas.